¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con nuestras clases de filosofía y ahora vamos a hablar de un importante filósofo, gran filósofo inglés, empirista, escéptico radical para algunos y agnóstico. Me refiero a David Hume. Este filósofo nace en Inglaterra, nace en Edimburgo, 1711 y muere en 1776. Hume pertenecía a una familia de la nobleza, de la pequeña nobleza feudal, y tenía una vida más o menos acomodada. Su padre, abogado, quería pues que su hijo estudiara derecho, leyes, jurisprudencia, pero Hume tenía otras vocaciones intelectuales, académicas, y estas vocaciones académicas, intelectuales, se le revelan a Hume. Hume tuvo una especie de revelación, de intuición de su proyecto filosófico a los 18 años. A los 18 años descubre más o menos lo que quería hacer. Descubre que quería ser filósofo y tenía ya en mente el proyecto filosófico que tenía que comenzar a escribir, y obviamente este proyecto filosófico tiene que ver con su obra más importante, Tratado sobre la naturaleza humana. Digamos que esta intuición lo va a conducir a la redacción de esta obra. ¿Ok? Entonces él descubre, se le revela este proyecto y se dedica, comienza a dedicarse al estudio de la filosofía y de la ciencia en general de una manera apasionada. Todos los días leía y estudiaba, leía, y esto le provocó un daño en su salud. O sea, fue tanto, digamos, tanta la dedicación, la pasión por el estudio, que descuidó pues sus alimentos y otras actividades a tal punto que su salud se vio afectada. Él cayó en una depresión, en un cuadro de depresión, y tuvo que recibir pues una terapia prolongada. Sin embargo, Hume supera esta etapa y continúa pues y comienza a escribir su obra, la obra más importante, Tratado sobre la naturaleza humana. ¿Ok? Se dicen los biógrafos que Hume viajó pues por muchos lugares y conoció al filósofo Rousseau. Conoció a Rousseau y lo conoce y se convirtieron en amigos. Fue amigo de Rousseau. Y cuando Hume está por regresar a Inglaterra, pues aloja en su casa a Rousseau. Rousseau vivió en la casa de Hume. Vivieron juntos y eran grandes amigos, aparentemente. ¿Qué fue lo que pasó? Que de pronto Rousseau tenía pues delirios de persecución, tenía una especie de paranoia de que lo perseguían y de que querían hacerle daño. Y Rousseau acusa a Hume de que Hume de algún modo está involucrado en una especie de complot, de contubernio para, digámoslo así, hacerle daño a Rousseau, para, digámoslo así, perjudicarlo en su imagen y dejarlo en la ruina prácticamente. Y esto se convierte en un escándalo en Inglaterra, y pues al final Hume tiene que salir a hacer un descargo, aclarar lo que había pasado, y esto genera pues una enemistad, bueno, una separación, una ruptura en la amistad entre Rousseau y Hume. Qué curiosa situación o anécdota de estos dos grandes filósofos de la época moderna. Hume es considerado como un empirista, y lo que llama la atención del empirismo de Hume, a diferencia del empirismo de Locke, de Bacon o de Berkeley, en el caso de Hume, él lleva el empirismo hasta sus últimas consecuencias.
Es decir, radicaliza la postura empirista. Y cuando Hume radicaliza la postura empirista, esta postura empirista, esta doctrina del conocimiento, desemboca en otra cosa, es decir, produce otra cosa, engendra monstruos. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me refiero a la postura extremadamente radical que va a adoptar de un escepticismo agnóstico. Entonces, eso es también muy importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ver en las clases cómo Hume va a criticar la metafísica tradicional. Es un crítico muy duro de la metafísica. Cuando hablo de metafísica me refiero a todas aquellas entidades que no podemos captar a través de la experiencia. Me refiero a entidades como Dios, como el alma, el mundo en su totalidad, la realidad como un todo, la causalidad, la substancia, son objetos metafísicos. Entonces, eso también es algo que llama mucho la atención y vamos a examinar, explorar estos planteamientos en Hume. Entonces, filósofo empirista, agnóstico, inglés, conduce el empirismo hasta sus últimas consecuencias y desemboca en un agnosticismo. ¿Ok? Fíjense, aquí tenemos una frase, brevemente la vamos a comentar. Dice, sé filósofo, pero más allá de la filosofía, sé siempre un hombre. Fíjense, más allá de la filosofía, sé siempre un hombre. ¿Ya? Sé siempre un hombre. ¿Qué significa esta frase? Aquí vemos pues la radicalización del empirismo de Hume, de su concepción filosófica, de su postura filosófica acerca del conocimiento. Esta radicalización termina por ser una renuncia a la misma filosofía. Al final termina renunciando a la tradición filosófica que en gran parte fue la tradición que lo antecedió y fue una rica tradición filosófica. Entonces pareciera que él está haciendo tabula rasa de todo esto a partir de esta radicalización de su postura. ¿Ok? Eso es lo que podemos percibir en esta frase. Bien, entonces vamos a seguir continuando, ¿ya?, con la parte de los conceptos y de la teoría del conocimiento de Hume. Nos quedamos en las obras de Hume. ¿Ya? ¿Cuáles son las obras de Hume? Voy a mencionar una de sus obras, o dos tal vez, que son las más importantes. ¿Ya? Digamos que esta obra, el tratado sobre la naturaleza humana, es una obra central en el pensamiento de Hume. Es una obra que comenzó a escribir pues a sus 20 y tantos años, y esta obra en realidad se redactaron 3 tomos, ¿ya? Y desde el 1734 hasta 1740, el que publica el 3er tomo. ¿Ya? Nosotros conocemos esta obra a partir de otra versión, una versión más reducida de esta obra, ¿ya?, que es la que más ha circulado. Bien, también hay otra obra que es Historia de Inglaterra, una obra muy importante, y aquí vamos a ver el proyecto. ¿Cuál es el proyecto o la visión de la filosofía o el programa de investigación que Hume va a proponer y que a los 18 años se le reveló como una especie de intuición o antesala de lo que él podía hacer en un futuro? ¿Ok? Este proyecto consiste en fundar una ciencia del hombre, ¿ya?, sobre bases empiristas o experimentales. Justamente por eso el libro se titula Tratado sobre la naturaleza humana. Entonces, este tratado lo conduce justamente a fundar una ciencia sobre el hombre, sobre la naturaleza humana. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental en Hume, ¿ya?, el proyecto. Y el proyecto tiene que ver justamente con una teoría del conocimiento, ¿ya? Entonces, la teoría del conocimiento está amparada, está digámoslo así, anclada, inscrita en una concepción acerca de la naturaleza humana.
¿ya? Toda teoría del conocimiento en general tiene que basarse en una concepción acerca del hombre. Toda, ¿ya? Bien, entonces, según la teoría del conocimiento de Hume, para él, los contenidos de la mente, de la conciencia, de la mente humana, son percepciones, ¿ok? Son percepciones. Y estas percepciones se dividen en dos tipos de percepciones, ¿ok? ¿Cuáles son? Las impresiones y las ideas, ¿ok? Las impresiones, ¿qué características tienen? Las impresiones son aquellas que ocurren en primer lugar, es decir, en el orden cronológico, en el tiempo. Primero tenemos impresiones. En segundo lugar, en el tiempo, cronológicamente hablando, tenemos ideas. ¿Ok? Entonces, las impresiones son anteriores a las ideas. Otra característica, las impresiones son más fuertes, más vivaces, más intensas, más violentas. Entonces, aquí hay un rasgo, ¿ya?, que diferencia la impresión de las ideas. Y ese rasgo es la vivacidad, la intensidad, ¿ya?, con que se presentan las impresiones a diferencia de las ideas. Las ideas son débiles, son imágenes debilitadas de las impresiones que tuvimos. Las impresiones se sienten, ¿ya?, se sienten y son originarias. En cambio, las ideas se piensan, no se sienten, y las ideas son dependientes de las impresiones. ¿Ok? Entonces, estos son los rasgos, estas son las características de impresiones, de las impresiones y las ideas. ¿Ok? Un ejemplo simple y sencillo sobre las impresiones y las ideas es, por ejemplo, si le preguntáramos, imaginemos esto, no sé, le preguntáramos a tus padres el primer beso que se dieron. Imagínate una situación como esa. Llegas a tu casa después de tu clase sobre Hume o en casa viendo las clases virtuales. Entonces tú le preguntas a tu padre: papá, ¿cuándo tuviste tu primer beso? Yo quisiera saber con quién fue y cómo fue este primer beso. Entonces, en ese instante tu papá comienza a hacer memoria, ¿no?, a buscar datos, información, recuerdos acerca de su primer beso. Entonces, escúchame bien. Los recuerdos de tu padre sobre su primer beso, esos recuerdos, esas imágenes en su memoria, que son imágenes debilitadas de las impresiones. ¿Por qué? Porque cuando tu papá tuvo sus 16, 17 o 18 años, él tuvo su primer beso. Ese primer beso, el instante en el que él besa a una chica, o bueno, no sé, de repente un chico, ¿ya?, en ese instante él tuvo una impresión. O sea, el primer beso fue una impresión en el instante, en el momento en el que ocurrió. Pero en el momento que tú le estás preguntando a tu padre tiene que hacer memoria, tiene que buscar el recuerdo de este beso. Esa es la idea. La idea es la imagen debilitada de una impresión anterior. ¿Entiendes? Entonces, el instante, en el momento en que tu padre besó a alguien, es la impresión. Y efectivamente, yo imagino que esa impresión fue fuerte, vivaz, intensa y violenta. Probablemente, no lo sabemos. Entonces, en cambio, a diferencia de las impresiones, las ideas son débiles. ¿Y es débil en qué sentido? Porque si nos basamos en el ejemplo, tu padre probablemente no recuerde a la chica. Tú le preguntas: papá, ¿y cómo se llama? Bueno, no me acuerdo su nombre. Entonces, el recuerdo es débil. La imagen es una imagen, la idea es una imagen debilitada de las impresiones. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo sencillo de cómo entender las impresiones en relación a las ideas. Bien. Ahora, ideas simples, ideas complejas, ¿ya? Hume también introduce esta diferencia, esta distinción. Las ideas simples son las impresiones. Las ideas simples se basan en las impresiones, ¿ok? Y las ideas complejas, ¿ya?, a diferencia de las ideas simples, son producto o resultado de la asociación de ideas simples. ¿Entiendes? ¿Ok? Es producto de la asociación de ideas simples. Bien.
¿Ya? A eso se refiere. Ahora, fíjense por aquí. Pasemos aquí al nominalismo, ¿ya? Profesor, nominalismo en Hume, así es. ¿Recuerdas que en la filosofía escolástica, los filósofos como Tomás de Aquino, San Anselmo y otros, Guillermo de Ockham, se enfrentan a un problema conocido como el problema de los universales, ¿ok? Y surgen posturas como el realismo, el nominalismo, ¿ya? Aquí también vemos una postura nominalista, ¿ya? Quiero que recuerdes a la postura nominalista de Ockham, Guillermo de Ockham. Y un dato también importante que guarda relación con Hume es que Ockham es considerado como el precursor del empirismo moderno. O sea, Ockham está adoptando una postura empirista, al igual que Hume. Y eso nos puede conducir a pensar efectivamente que los empiristas son nominalistas. ¿Ok? Bien. Recuerda también esto, que para Ockham los universales, ejemplo, la casa, yo digo la casa, ¿ya? La casa, el hombre, ¿ya? Los universales como la casa, el hombre, ¿ya? Estos universales no existen. No existe la casa, no existe el hombre, no existe la filosofía. No. Lo que existen son los individuos, lo particular. Lo universal no existe. Entonces, cuando yo digo la casa, el hombre, la filosofía, lo que, ojo, simplemente expreso son palabras. Y estas palabras están vacías de contenido, no tienen contenido. Flatus vocis, palabras vacías de contenido. No existen los universales. Entonces, lo adecuado no es decir la casa. Lo adecuado es decir esa casa, esta casa, mi casa. Porque estoy especificando algo particular. ¿Ok? Aquí vemos que el nominalismo de Hume, ¿ya?, se sostiene lo siguiente. Las ideas universales no son más que ideas particulares, ¿ok?, unidas a una palabra, ¿ya?, a una palabra que otorga un significado extenso, amplio, producto de ¿qué? Fíjate aquí, producto de la costumbre. Nos hemos acostumbrado. Sí, nos hemos acostumbrado a utilizar ideas, palabras, ¿ya?, asociadas a ideas universales. Es costumbre. Por ejemplo, los alumnos siempre preguntan, profesor, la filosofía esto, profesor, según la filosofía, profesor, según la filosofía no existe. O sea, la palabra es una cosa, pero la palabra nos remite a algo universal, la filosofía. Entonces tendría que ser una pregunta más específica. Profesor, Platón, Aristóteles, entonces es más específico. La filosofía no existe. Lo que existen son hombres que piensan, reflexionan, escriben obras de carácter especulativo. Pero la filosofía no existe. ¿Dónde está la filosofía? Entonces, ahí justamente eso ocurre a veces por costumbre, porque nos hemos acostumbrado a hablar de esa manera. Sí, nos hemos acostumbrado. ¿Ok? Eso es lo que dice Hume. Este factor, ¿ya?, psicológico, emocional e irracional de la costumbre va a volver a aparecer más adelante. El factor costumbre. ¿Ya? Hume va a llegar a sostener de que las ideas metafísicas, ¿ya?, las ideas metafísicas en las que creemos, esas ideas son producto de la costumbre. Eso es lo que va a decir Hume. Producto de la costumbre, producto de las creencias, de las convicciones y por ende producto de emociones, de sentimientos. Vamos a ver eso más adelante. Por aquí, relaciones de ideas o entre ideas y datos de hecho. Esto también es muy importante. Normalmente esto no se menciona en las clases, no he visto, son pocos los profesores de las academias que mencionan este dato que es fundamental, creo yo. ¿Por qué? Porque es el antecedente más inmediato de lo que va a pensar Kant o lo que va a decir Kant en la crítica de la razón pura. ¿A qué me refiero? A la clasificación de los juicios que hace Kant. Juicios analíticos, juicios sintéticos. Aquí vemos un antecedente inmediato
muy revelador e importante. Pero claro está que no aparece con los nombres o las denominaciones que Kant le va a dar a los juicios, sino que aparece con otras denominaciones. Relaciones de ideas son las relaciones entre conceptos. Recuerda, ¿qué es un juicio? Un juicio es la unión de dos conceptos a través de un verbo copulativo. Se relacionan ideas, se relacionan conceptos, formando juicios. Las relaciones de ideas no son otra cosa que los juicios analíticos kantianos. Claro, aquí están, ¿ve? Los juicios analíticos kantianos, con las características que tú conoces. Universal, necesario. Aquí están las relaciones de ideas. ¿Ok? Entonces hay verdades que se establecen a priori porque corresponden a relaciones de ideas o entre conceptos, es decir, juicios analíticos. También tenemos datos de hecho. Los datos de hecho, fíjate, tienen que ver con ¿qué? Con lo que Kant denomina juicios sintéticos, los juicios sintéticos kantianos. Ah, claro, los datos de hecho. También se habla de las verdades de hecho, o sea, verdades que se basan en los hechos, en la realidad. ¿Ok? Entonces, estos juicios o este tipo de conocimiento también tiene características, contingente, particular, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces, esto es un antecedente inmediato y sumamente importante para entender luego los juicios kantianos. ¿Ok? Bien. Entonces, continuamos por aquí. Critica al principio de causalidad o critica el principio de causalidad. ¿Ya? Hay una crítica al principio de causalidad. ¿Qué dice aquí? ¿En qué consiste esta crítica al principio de causalidad? La causalidad, escúchalo bien, la causalidad es considerado como un principio, como una ley. Y lo que ocurre es interesante aquí. Hume va a criticar este principio, esta ley. ¿Ya? Es un principio, una ley científica, pero Hume va a criticar incluso este principio, esta ley científica. Y tiene argumentos muy interesantes. Y tiene que ver, claro está, con el empirismo y su radicalización, que comenté al empezar la clase. Fíjense en qué consiste esta crítica al principio de causalidad. Dice Hume, ningún análisis, por muy escrupuloso, por muy minucioso, por muy riguroso que éste sea, dice, de la idea de causa nos permite descubrir a priori el efecto que de él se deriva. Fíjense, ningún análisis, por muy riguroso que este análisis sea, nos permite, dice acá, ojo, nos permite ¿qué cosa? Descubrir a priori el efecto que de la causa se deriva. ¿Entiendes? Interesante aquí esto. Profesor, no logro entender. No te preocupes. Esto lo vamos a analizar a partir de dos ejemplos. ¿Ok? Los ejemplos no son míos, son de Hume. Hume ya propone estos ejemplos, uno de las bolas de billar y el otro ejemplo de Adán, para que entiendas esta crítica a la causalidad. Ok, entonces lo que quiero es que te imagines unas bolas de billar, ¿ya? Una mesa de billar, y quiero que imagines lo siguiente, a ver. Quiero que imagines una bola, ¿ok? Una bolita, y otra bolita por aquí, dos bolitas, ¿ok? Bien, entonces, vamos, en un primer cuadro tenemos una bolita. Esa bolita nosotros la percibimos y esa percepción es una impresión. O sea, yo tengo la impresión de que hay una bolita sobre la mesa, ¿ok? Bien, entonces esa bolita la vamos a mover, la vamos a empujar. Esa bolita se mueve, ¿ok? Y al moverse esa bolita, ¿ya? ¿Qué hace? Golpea la otra bolita y esta otra bolita comienza a moverse. ¿Ok? Bien. Entonces, yo tengo la impresión de que la primera bolita simplemente se mueve y golpea a la otra. ¿Ok? Pero en esos eventos ocurre algo interesante. Si tú te fijas, este movimiento que estamos viendo de una bolita y cómo golpea a la otra, escúchame, tiene que ver con algo importante. Hay una
entre ambas bolitas hay una relación. ¿Ya? ¿Hay una relación de qué? Hay una relación de contigüidad. Es decir, un evento, ¿ya? El movimiento de una bolita está relacionado con la otra. ¿Por qué? Porque es más próximo. Esos eventos, ¿ya? El evento del movimiento y cómo una golpea a la otra es más próximo. Entonces, por contigüidad o proximidad es que nosotros establecemos esas relaciones entre ambas bolitas. Y esas relaciones nos conducen a pensar en un nexo causa-efecto, en una relación causal, en un principio de causalidad. ¿Ok? Pero no solo por la relación de contigüidad, sino también por la relación, ¿sabes de qué? De sucesión. Un evento sucede al otro, un evento sucede al otro, en el tiempo. Entonces, por contigüidad y sucesión, nosotros creemos y estamos convencidos de que el movimiento de una bola es la causa del movimiento de la otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tipo de impresiones que tenemos, porque nosotros tenemos la impresión efectivamente de la bola en movimiento y cómo golpea a la otra, de eso sí tenemos la impresión, ¿ok? Pero de lo que no tenemos impresión es de la conexión necesaria entre una bola y la otra. No se tiene impresión de la conexión necesaria, no se puede percibir la conexión necesaria. La conexión necesaria se infiere, es un razonamiento lógico, pero no tenemos una impresión de esa conexión necesaria, ¿ok? Eso es lo que Hume va a decir. Entonces, el principio de causalidad no se sostiene sobre la base de algo experimentable, de algo observable, de una impresión, no, sino que se sostiene sobre la base de una inferencia. Es por eso que Hume va a criticar este principio de la causalidad, porque recuerda, él es empirista y la base del empirismo es la impresión, ¿cierto? Entonces recuerda que para él, con su radicalidad, ¿qué es lo que está trayendo a colación? Que la impresión vendría a ser el punto de partida del conocimiento y al mismo tiempo el punto de llegada. Es decir, es el origen y es el límite del conocimiento humano. Más allá no podemos conocer. No se puede conocer más allá. Entonces, la conexión necesaria no se puede conocer porque no hay una impresión de por medio. Es simplemente una inferencia, una deducción lógica. Y ahora vamos a ver que él cree que esa forma de pensar o de razonar es producto también de la costumbre. Nos hemos acostumbrado. ¿Ok? Bien. Volvamos entonces aquí a las bolas de billar. ¿Ya? Tenemos el ejemplo de Adán. Pone el ejemplo de Adán. Imaginemos a Adán en el paraíso. Bien. Adán en el paraíso se acerca y observa el agua por primera vez. Entra en contacto con el agua por primera vez. Imaginemos una situación como esa. Adán frente a un río o un lago. ¿Ok? Bien. Ahora, el hecho de que Adán observe el agua o toque el agua con sus manos, ojo, no significa que Adán pueda deducir o inferir a priori que el agua produce ahogamiento. ¿Cómo sabe Adán que el agua produce ahogamiento si Adán nunca se ha ahogado? Es decir, ojo, una cosa es ver el agua y otra cosa es inferir que el agua produce ahogamiento. Son dos cosas diferentes, son dos eventos diferentes o dos hechos diferentes o dos impresiones diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros razonamos de esa manera y establecemos una relación de causa y efecto entre el agua y el ahogamiento. Una relación de causa y efecto, y esa relación es necesaria, es lo que creemos, dice Hume, pero estamos equivocados. ¿Ok? Bien. Entonces, tomando en cuenta estos dos ejemplos, vamos a esta nota. Dice la nota: en el nexo causa-efecto están presentes dos elementos que yo te mencioné, esenciales, ¿ya?
¿Cuáles son esos elementos esenciales? La contigüidad o proximidad, la cercanía entre estos dos eventos, dos sucesos o hechos o impresiones, y la sucesión en el tiempo. Uno le sucede al otro. ¿Te das cuenta? A eso se refiere. Esos elementos son fundamentales justamente en esta relación, este nexo causa-efecto, y cómo a su vez esto nos conduce a la creencia de que el nexo es necesario, la conexión es necesaria. Y si es necesaria, se convierte en una ley, en un principio de causalidad. Entonces, fíjate lo que dice, la contigüidad y la sucesión son experimentables. Se pueden ver, se pueden experimentar. Si tenemos impresiones de la sucesión y la contigüidad. Hay una impresión como base. Pero la conexión necesaria entre causa y efecto se infiere, se deduce, nada más. Y eso es justamente lo que está cuestionando Hume. Porque recuerda que para Hume, una vez más lo repito, el conocimiento se inicia con la impresión, ¿cierto? Y el límite del conocimiento siempre es la impresión, ¿cierto? La impresión se convierte en una idea o da origen a una idea, pero es la impresión la base del conocimiento. Entonces, esto también es importante, ¿ok? Ahora, si esto no se ha entendido, quiero volver a recalcar esta crítica al principio de causalidad con un ejemplo doméstico, un ejemplo personal, ¿ya? A ver, te voy a contar. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando era un adolescente o un niño, recuerdo que viajé a provincia, ¿ya? Y fui a visitar a mi abuelita. Y mi abuelita me dijo, muchacho, vamos al monte a recoger a los animales, que los he dejado allá en el monte. Tengo mis vaquitas, toritos, tengo mi ganado. Y entonces yo lo acompañé, fuimos, y era en la tarde, era por la tarde. Y de pronto estábamos pues con los animales, ¿no? Y mi abuelita me comienza a decir, apúrate, que va a llover, me dice, ¿no? Apúrate, muchacho, que va a llover, me dice ella. Y entonces yo dije, pero abuelita, ¿cómo sabe usted que va a llover? Y que me dice, no, que no te fijas, mira arriba, me dice, ¿no? Mira en el cielo. ¿Qué ves? Pues nada, yo no veo que todavía no llueve, yo no sé cómo tú sabes, cómo tú puedes saber que va a llover. Y mi abuelita me dice, mira, las nubes están oscuras. Y cuando las nubes están oscuras, están cargadas. Y en cualquier momento va a llover. Increíble. Fíjense que lo que la abuelita está diciendo, lo que mi abuelita dice es justamente producto de ¿qué? Producto de la contigüidad. Un evento, la nube cargada y oscura, otro evento, nube lluviosa. Entonces, un evento y otro, por proximidad, por cercanía, y por la sucesión, un evento sucede al otro. Entonces, Hume sostendría que es por costumbre que mi abuelita razona de esa manera. Entonces se ha acostumbrado a razonar o a pensar o a inferir a priori que esto va a ocurrir, que va a llover. Y lo dice con tanta seguridad, va a llover. ¿Y qué creen que pasó? Comenzamos a correr y efectivamente después de unos minutos comenzó a llover y la lluvia era torrencial. Entonces, he ahí la explicación, el ejemplo y la explicación de Hume, que es producto de la costumbre, dice Hume, ¿ok? Ahora, entonces la causalidad podemos analizarla desde dos puntos de vista. El punto de vista de Hume es un punto de vista más subjetivo. O sea, si Hume sostiene que la causalidad es producto de la costumbre, eso es un punto de vista subjetivo, es una postura subjetiva, porque él cree que es producto de la costumbre, ¿ya? Subjetivo psicológica, es producto de la costumbre, y la costumbre es producto de una creencia, ¿cierto? Y esta creencia a su vez es producto de un sentimiento, y si es producto de un sentimiento, eso significa que es de carácter emotivo, de carácter irracional o arracional, frente a otra postura, a otra perspectiva o enfoque de la causalidad, que es la postura científica, de que la causalidad es un evento, una ley, un fenómeno, una regularidad objetiva. Es decir,
que forma parte del mundo, independientemente del sujeto. Es decir, que es ontológico, es real y es racional, ¿ya? Es inmanente al mundo de la naturaleza y no es producto de la costumbre. Entonces ahí tienes dos enfoques, dos perspectivas. Hume tendría esta perspectiva de aquí. Por último, cuando Hume hace una crítica a la metafísica, ya debido a su empirismo radical, esa crítica a la metafísica está referida, yo te lo dije, Dios, alma, substancia, mundo, causalidad. Bien, todos estos son objetos de la metafísica. Surgen dos preguntas aquí. Pregunta número 1, ¿se pueden conocer estos objetos metafísicos, estos entes metafísicos, estas ideas metafísicas, se pueden conocer? Ojo, tomando en cuenta lo que ya hemos explicado, lo que ya hemos dicho acerca de Hume, de su teoría del conocimiento. ¿Se pueden conocer estos objetos metafísicos, estas ideas metafísicas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para conocerlas tenemos que tener una impresión y no tenemos una impresión. La respuesta es no. Siguiente pregunta. ¿Existen? Una cosa es preguntar, y es muy distinta, preguntar si podemos conocer los objetos metafísicos o las ideas metafísicas. Otra cosa muy distinta es preguntar si existen. Entonces, cuando preguntamos, ¿existen? ¿Existe Dios? ¿Existe? Normalmente, cuando los chicos, incluso gente dedicada al mundo, a la investigación, a la filosofía, cuando se habla de agnosticismo, de inmediato se asocia esta doctrina, se lo asocia a Dios, a la pregunta por la existencia de Dios y a la respuesta a esta pregunta. Es decir, agnóstico desde el punto de vista religioso vendría a ser, claro, en respuesta al problema acerca de la existencia de Dios, vendría a ser aquel que no afirma ni niega la existencia de Dios. Pero agnóstico aquí en realidad no tiene que ver únicamente con la pregunta por la existencia de Dios, es un más complejo. En realidad tiene que ver con las ideas metafísicas en general y qué postura tiene Hume frente a ellas. Es decir, no se trata solo de la existencia de Dios, como normalmente se dice, ¿no? Sino que en general se trata de entidades, objetos e ideas metafísicas. Aquí están. Entonces la pregunta, ¿existe? La respuesta de Hume es, pues no puedo afirmar, ni puedo negar su existencia. Y esa respuesta es justamente una consecuencia de esta respuesta de acá. No. Si no se puede conocer, entonces la respuesta sería, ojo, no se puede afirmar que existan, tampoco se puede negar su existencia. Es decir, ojo, esta pregunta de acá se deriva de la primera pregunta, y esta respuesta a su vez se deriva de la respuesta a la primera pregunta. Si la respuesta a la primera pregunta fuese sí, se puede conocer sí, si esa fuera la respuesta aquí sería otra. ¿Existe? La respuesta sería, ¿cuál será la respuesta? Que sí existen. O sea, si Hume diría que existen, claro, si las podemos conocer a través de las impresiones, entonces existen, pues. Pero recuerda, para Hume no podemos conocer estos objetos metafísicos a través de las impresiones. ¿Ok? Lo que Hume dice es que tenemos ideas metafísicas que no surgen de las impresiones. Entonces, ¿cómo es que surgieron estas ideas metafísicas? Surgieron producto de la costumbre, de las creencias, de los sentimientos, dice Hume. Eso es lo que va a decir él. Entonces, ojo, fíjate, Hume es agnóstico en un sentido más amplio. No reducir únicamente el agnosticismo de Hume a la existencia o no existencia de Dios. Eso me parece erróneo y me parece un recurso fácil, ya, muy fácil de abordar el agnosticismo de Hume. ¿Ok? Es más amplio el significado de esa terminología. Bien, eso ha sido todo. Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ahora vamos a vamos a responder a las preguntas de acuerdo a los diferentes temas desarrollados. ¿Ok? Entonces,
Vamos a responder a 5 preguntas, ¿ya?, que corresponden a el tema de la filosofía moderna, del pensamiento o de la filosofía de David Hume, ¿ya? Bien, voy a dar lectura en la primera pregunta, ¿ok? Tú puedes visualizar la pregunta, ¿ya? Tienes ahí la pregunta y las alternativas. La primera pregunta dice lo siguiente: filósofo inglés que lleva el empirismo hasta sus últimas consecuencias. Filósofo inglés. En las alternativas tú puedes ver que efectivamente todos los mencionados, o sea, Bacon, Hume, Locke y Bentham, son ingleses. Todos ellos son ingleses. Y también algo que también debes tomar en cuenta es que, o recordar de que la filosofía, ojo, recuerda esto, la filosofía empirista, porque en la pregunta aparece el empirismo, es una filosofía que surge en Inglaterra. O sea que en Inglaterra hay una tradición de filosofía empirista. Todos estos mencionados son empiristas. Entonces tenemos cuál de todos estos empiristas adopta una posición, ojo, radical, porque cuando se dice que va más allá o lleve el empirismo hasta sus últimas consecuencias, no se está refiriendo a cualquier empirista, a uno en particular. Profesor, ¿podría ser Bacon? Bacon, en realidad, él tiene una gran contribución. Es empirista, sí, y cree que el conocimiento se origina en los sentidos, pero la contribución de Bacon tiene que ver más con la metodología. Tiene que ver con la lógica inductiva. Él introduce la lógica inductiva que va a ser utilizada para el desarrollo de las ciencias naturales. Entonces su contribución va en ese aspecto. Ahora, Bacon no afirma este tipo de cosas, ¿no?, de llevar el empirismo hasta sus últimas consecuencias. Más bien este tipo de posturas radicales del empirismo que, ojo, van a desembocar en otro tipo de posturas. O sea, llevar el empirismo más allá hasta el final, eso implica desembocar en otras posturas que van a ser conocidas como escepticismo o agnosticismo. Y entonces, si estamos hablando ya de escepticismo y agnosticismo, o sea, de un empirista que termina como escéptico o como agnóstico, no es el caso de Bacon. Podría ser el caso de Locke, tampoco. Locke no termina como escéptico, no termina como agnóstico, ¿ya? Entonces el empirismo de Locke no desemboca en este tipo de posturas y doctrinas, ¿ya? Bentham también es un empirista, pero es más conocido como un utilitarista. Tampoco Bentham hace ese tipo de afirmaciones. Estas afirmaciones tienen que ver con un empirista, escéptico y agnóstico. Y tú sabes a qué me estoy refiriendo. La clave, ¿cuál es? Hume, ¿ya? David Hume. Entonces, este filósofo es el que justamente lleva a cabo este tipo de radicalización dentro de la doctrina empirista, ¿ok? Y termina como en una postura escéptica y agnóstica, ¿ya? Vamos con la pregunta número 2. A ver, la pregunta número 2 dice: Hume es empirista porque el conocimiento proviene de las... Entonces, aquí la pregunta tiene que ver con la doctrina empirista. No debes confundir el empirismo con el racionalismo, ¿ok? Para un empirista, el conocimiento se origina en la experiencia, en los sentidos, en las impresiones, en la percepción. Para un racionalista, el conocimiento se origina en el intelecto, en el espíritu, en la conciencia, en la razón, ¿ok? Entonces, esta es una tesis empirista. Y entonces aquí dice, me preguntan por Hume específicamente. Y Hume va a decir pues que el origen del conocimiento son las percepciones. Y las percepciones se dividen en dos, en impresiones e ideas. Las impresiones son anteriores a las ideas, cronológicamente. Primero tenemos una impresión, después tenemos una idea. Las impresiones, ojo, son más fuertes, son más vivaces, más violentas y preceden a las ideas. Las ideas son débiles, las ideas son imágenes debilitadas de las impresiones y se dan siempre en segundo lugar. Entonces,
el punto de partida del conocimiento para Hume siempre son las impresiones, ¿ok? No podrían ser las mónadas no tienen nada que ver aquí. Las mónadas es un concepto que introduce Leibniz, un filósofo racionalista alemán. Las ideas, no podrían ser las ideas, porque te dije que se dan en segundo lugar. Las intuiciones tampoco. La clave entonces, ¿cuál es? Es la letra D. Marcas entonces la letra D. Vamos con la pregunta siguiente, ¿ya? Entonces esas son las dos preguntas. Vamos con la tercera pregunta. Hume critica la idea de substancia. ¿Por qué critica la idea de substancia? Ya. La idea de substancia es criticada por Hume porque la idea de substancia es, en otras palabras, la materia. Y Hume critica esta idea de la materia o la substancia porque no tenemos una impresión de la substancia, no tenemos una impresión de la materia, no percibimos la materia, no percibimos la substancia. Eso es lo que va a decir Hume. Entonces, para Hume, el conocimiento, ojo, es en sentido estricto, conocimiento cuando de por medio hay una impresión. Si no hay una impresión, no es conocimiento o no se puede conocer. Entonces la substancia no puede conocerse. Entonces hay una crítica a la idea de substancia porque para Hume vendría a ser una idea metafísica que está más allá de lo físico, más allá de las impresiones. Y recuerda, Hume es un filósofo que critica la metafísica, es un crítico muy duro de la metafísica. La metafísica tiene que ver con la idea de substancia, esencia, Dios, el alma, el mundo, ¿ok? Entonces él critica la metafísica en general. La clave sería entonces en esa pregunta sería la D. La respuesta sería: critica la idea de substancia porque no hay impresiones a la que podemos referir nuestra idea de substancia. Muy bien, vamos con la pregunta, tenemos 3, vamos por la pregunta 4. Dice aquí: la guillotina de Hume consiste en cuestionar el procedimiento lógico en el que la guillotina de Hume. Profesor, ¿la guillotina de Hume no será acaso la navaja de Ockham? No, la navaja de Ockham es otra cosa. Aquí nos están preguntando por la guillotina de Hume. ¿Pero a qué se refiere? A ver, se refiere a lo siguiente. Se refiere a que, claro, la guillotina sirve para cortar, eso sí está claro, ¿no? Cortar, separar, bien. Pero ¿qué es lo que se quiere cortar o separar? Aquí Hume se va a referir a lo siguiente. Se va a referir a la forma en que razonamos, inferimos o deducimos. A veces nosotros estamos acostumbrados a razonar del siguiente modo. Nosotros razonamos del siguiente modo. Del ser, nosotros deducimos el deber ser. El deber ser, ojo, se deriva del ser. Esa forma de razonar, ojo, de extraer, derivar el deber ser del ser, ojo, eso es un error. La guillotina sirve justamente para cortar. No se puede hacer eso, según Hume. Sería incorrecto hacer ese tipo de razonamientos, ¿ok? Cuando digo ser, me refiero a lo que me refiero a las proposiciones descriptivas del mundo, el mundo como es. Cuando me refiero al ser, entonces ser es lo que es, el mundo, ¿ya? Una proposición que describa el mundo, cómo se dan las cosas, lo que es. Y cuando digo deber ser, me refiero a una proposición que sea de tipo normativo o prescriptiva, es decir, que te diga cómo debes vivir o qué debes hacer, cómo debes actuar, ¿entiendes? Profesor, póngame un ejemplo. A ver, un ejemplo, podría ser este. Ser en el sentido de que tú vivas en Puente Piedra. Es un hecho. Tú vives en Puente Piedra. Vamos a suponer, vives en Puente Piedra. Ya. Si tú vives en Puente Piedra, estoy describiendo dónde vivo. Vivo en Puente Piedra. Eso es un hecho del mundo y estamos describiendo que Pepe vive en Puente Piedra. El ser, en este caso, es describir dónde vive. Es un hecho que vive en Puente Piedra. Muy bien. Ahora, a partir de eso, tenemos que deducir un deber ser. Una obligación. A ver. Por ejemplo, en la noticia, recuerdo yo que en Puente Piedra pusieron unos peajes. Y de pronto la gente, un sector, no digo todo Puente Piedra, sino un sector de la población se levantó
¿Y qué hizo? Tumbó el peaje, lo quemó, una protesta, y se tiraron abajo el peaje. Entonces, fíjate cómo podríamos razonar. Mira, si X persona vive en Puente Piedra, por lo tanto, debería, justamente, ¿qué cosa? Debería protestar en contra del peaje. O sea, del ser se deriva, se deduce una obligación, un deber, un compromiso. Ya, ese tipo de razonamientos no son válidos, dice Hume. O sea, no puedes derivar el deber ser, lo que tú tienes que hacer frente a esta situación, del hecho de que tú vivas en este lugar. ¿Entiendes? Entonces así razonamos casi siempre. Del ser extraemos el deber ser. ¿Ok? Entonces Hume dice, la guillotina sirve para cortar y tener cuidado con esas formas de razonamiento. Bien, vamos con lo siguiente. 9. ¿Cuántas preguntas? 2, 3, 4, falta la 5, la pregunta número 5, que vendría a ser la última pregunta. A ver, dice, voy a leer la preguntita, ¿ya? La preguntita es la siguiente. Dice acá, ¿qué se puede concluir si respondemos a estas dos preguntas basándonos en el empirismo de Hume? A. Primera pregunta. ¿Qué dice acá? Primera pregunta. ¿Es posible conocer los objetos metafísicos? Entre paréntesis, Dios, substancia, alma, causalidad, mundo. Cierro la pregunta. Cierro el paréntesis y la pregunta. Entonces, a ver, ¿qué podemos concluir si respondemos a estas dos preguntas basándonos en el empirismo de Hume? Ya. ¿Podemos conocer los objetos metafísicos? La respuesta es no. A la primera pregunta la respuesta es no. A la segunda pregunta, B, ¿Dios existe? Dios es un ente metafísico. Para Hume no se puede conocer. Pero aquí la pregunta no es porque si se conoce o no se conoce a Dios. La pregunta es, ¿existe Dios? ¿Cuál será la respuesta de Hume frente a esta pregunta? No es lo mismo preguntar si se conoce a Dios, ojo, y preguntar si Dios existe. Son preguntas diferentes. La primera pregunta es nociológica, tiene que ver con el conocimiento. La segunda es ontológica, tiene que ver con la realidad de Dios, con su existencia. Entonces aquí, si tú analizas las alternativas, y tú que has visto el video te vas a dar cuenta, dice, Dios no existe porque no lo vemos. ¿Ya? Adopta la postura agnóstica. No se puede afirmar ni negar su existencia. Entonces, aquí la respuesta correcta, ¿cuál sería? Uno, que adopte una postura agnóstica, sí. ¿Por qué? Porque frente a la pregunta si Dios existe, lo que Hume diría es que no puede afirmar y tampoco puede negar. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. No se puede conocer a Dios, debido a que el empirismo radical impide justamente esto. Entonces, frente a esa pregunta, él adoptaría un agnosticismo, no se puede afirmar negar su existencia y adopta una postura agnóstica. ¿Ok? Entonces, ahí sería la clave, la 2 y la 3. ¿Ok? 2 y 3 sería entonces. Bien.